Hola, como sabemos, en la actualidad existen varias enfermedades congénitas presentes en los recién nacidos, pero ¿sabías que existen maneras de detectarlos durante la gestación? Yo soy Natalie Salazar y en este video quiero enseñarte algunos aspectos importantes sobre el diagnóstico prenatal. Así que sin más que agregar, empecemos. El diagnóstico prenatal es un conjunto de procedimientos dedicados a la evaluación del desarrollo del embrión o feto en el interior del útero. Este diagnóstico prenatal se puede hacer mediante pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Las pruebas no invasivas son aquellas que son sencillas de hacer y no suponen ningún riesgo para la madre o el feto. Por ejemplo, la ecografía y las pruebas de suero materno. Por otro lado, las pruebas invasivas son aquellas que sí suponen un riesgo porque se deben hacer punciones para poder extraer muestras. Y entre ellas tenemos la amniocentesis, la cordocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas. Bueno, dentro de las pruebas no invasivas tenemos lo que es la ecografía fetal y las pruebas de suero materno. La ecografía fetal es una técnica de diagnóstico por imágenes que puede ser por vía transvaginal y por vía transabdominal. La diferencia es que la transvaginal, como su nombre lo dice, va a ser por medio de la introducción del transductor en la vagina, y pues la transabdominal pues va a ser por la cavidad abdominal, colocando el transductor encima de este. Y bueno, la transvaginal se va a realizar solo hasta la semana 13.6 y la transabdominal de la semana 14 en adelante. Luego tenemos los tipos de ecografía según sus dimensiones. Tenemos la 2D, el 3D, el 4D, el 5D y la ecografía Doppler. Recordemos que la 4D y la 5D pues son las de última tecnología. La 2D pues es la que comúnmente hemos observado en imágenes, y esta pues va a estar en dos planos, va a ser en blanco y negro y pues el líquido va a estar en color negro y los huesos de color blanco. Y las finalidades pues de esta ecografía es que va a confirmar el embarazo, va a confirmar la ubicación, va a determinar la presencia o ausencia de anomalías congénitas, también la condición del ambiente uterino, incluida el líquido amniótico, la cantidad de la edad gestacional del bebé, que es muy importante, y el crecimiento fetal también para poder evaluarlo. Las pruebas de suero materno, por otro lado, tenemos que aquí se va a hacer una extracción de 20 mililitros de sangre venosa periférica de la madre a través de la medición de los marcadores bioquímicos, que son la alfa-fetoproteína, la hormona coriónica humana, la inhibina A y la proteína plasmática A asociada al embarazo y el estriol no conjugado. Recordemos que los marcadores bioquímicos nos van a indicar si aumentan o disminuyen. En dependencia de eso, nos va a indicar si hay o no un defecto congénito. Y entre los tipos de test que ya son combinados tenemos el doble test, el triple test, el cuádruple test y el integral test, que va a incluir todos estos marcadores bioquímicos y se va a poder realizar a partir de la semana 10 hasta la 13, que es lo ideal. Y pues los tres anteriores se va a realizar en la semana 14 a la 20. Y el ADN fetal, que es el último, en los últimos años, ha detectado el 99.14% de casos de síndrome de Down, y es muy ideal hacerlo en la semana 9 o más que nada en la semana 10. Bien, recordemos que la ecografía es muy importante realizarla al menos una o dos veces durante la gestación, pero lo ideal es hacerlo al menos una ecografía cada trimestre. En el primer trimestre, que abarca la semana 0 a la semana 13, es ideal hacerlo en la semana 12 de gestación, para que se confirme la gestación intrauterina, se reafirme la evolución de la gestación, se determine el número de fetos y también brinde datos sobre la gestación como el saco gestacional, la longitud cefalocaudal, etc. Y también determinar los marcadores de neuploidía como el hueso nasal y el pliegue nucal, y determinar el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas mediante una Doppler arteria uterina. Tanto en el primer trimestre, en el segundo como en el tercero, es muy importante realizar una ecodoppler del ductus venoso. En el segundo trimestre tenemos que va de la semana 14 a la 27, pero es ideal realizar la ecografía en la semana 21 de gestación. Aquí se va a valorar la placenta, se va a describir el cordón umbilical, determinar el líquido amniótico, sobre todo su cantidad, valorar el crecimiento y la anatomía fetal. Y en el tercer trimestre, que abarca la semana 28 a la semana 42, va a ser ideal realizar la ecografía en la semana 33 a la 34 para valorar la presentación y estática fetal, la placenta, el líquido amniótico, el crecimiento y la anatomía fetal, con la que se descarte alguna patología que esté en evolución o puede ser tardía también. También medir la longitud cervical como un predictor potencial para el parto pretérmino.
Ya, recordemos que uno de los motivos más importantes o una de las finalidades más importantes de una ecografía es obtener la edad gestacional y el peso gestacional. En este caso, la edad gestacional se puede dar gracias al estudio del saco gestacional, de la longitud cefalocaudal, del diámetro biparietal y de la longitud del fémur. En el caso del saco gestacional, este se va a observar en las 4 a 5 semanas. Y en este caso, si el saco gestacional es menor a 25 milímetros y está sin embrión presente, debemos tener o adoptar una conducta expectante, es decir, esperar y decirle a la paciente que vuelva a control en 15 días, ya que recordemos que a las 4 semanas no podemos observar el producto en sí porque estará muy pequeño dentro de las semanas de su crecimiento. Luego, en el saco gestacional, que es mayor a 25 milímetros y observamos que está sin embrión presente, se va a diagnosticar como un embarazo anembrionado, ya que a pesar de que ha crecido, no encontramos un embrión en el saco gestacional. La longitud cefalocaudal se va a realizar, o es ideal realizarlo en la semana 6 a las 13.6. Y la imagen fetal debe ocupar la mayor parte de la pantalla. La posición fetal no debe estar ni flexionado ni hiperextendido, y para que nos aseguremos de esto es que hay que observar líquido amniótico entre el mentón y el tórax. El diámetro biparietal, por su parte, va a ser la extensión que hay entre los parietales y al igual que la longitud del fémur, es ideal realizarlo a partir de la semana 14. La longitud del fémur, por su parte, abarca la longitud de la diáfisis femoral y puede ser utilizado para la datación después de la semana 14, como ya lo dije. El peso gestacional también, para poder medirlo y obtenerlo, se va a tomar en cuenta el diámetro biparietal y la longitud del fémur, que ya mencioné anteriormente. Pero también hay dos otros aspectos como la circunferencia abdominal y la circunferencia cefálica. Bueno, dentro del tema de marcadores ecográficos tenemos que estos son muy importantes dentro de una ecografía ya que nos señalan la presencia de alguna anomalía congénita. Entonces, primero tenemos el hueso nasal, el cual es ideal evaluarlo en la semana número 12. Este hueso nasal, pues en su ausencia nos va a indicar que en un 60 o 70% va a darse en los fetos con trisomía 21, en un 50% en fetos con trisomía 18 y en un 30% en los fetos con trisomía 13. El pliegue nucal, este de aquí es el máximo grosor entre la piel y el tejido que cubre la columna cervical y es ideal evaluarlo en la semana 11 a la semana 13.6. Tiene un valor normal de menos 3 milímetros, por lo que si aumenta tenemos ya un indicio de que hay la presencia de que algo está pasando y hay una anomalía congénita. Luego tenemos el ductus venoso, el cual se lo debe realizar en la semana 11 a la 13.6 para revisar el flujo del ductus y si este es anormal, pues se asocia con anomalías cromosómicas, cardiopatías o resultados perinatales adversos. Y finalmente el Doppler de la arteria uterina, el cual es la persistencia de uno o ambos notch. En este caso, cuando se presenta, tenemos que más allá de las 24 semanas de gestación, pues se va a correlacionar con complicaciones en el embarazo, como por ejemplo la preeclampsia o la restricción del crecimiento uterino. Bien, dentro de las pruebas de suero materno recordemos que tenemos algunos marcadores bioquímicos y en este caso, cuando se da su aumento, pues puede representar algunas enfermedades congénitas, al igual que con su disminución. Entonces, la alfa-fetoproteína se va a sintetizar en el hígado fetal principalmente, pero también en el saco vitelino. Y su aumento puede representar anomalías en el tubo neural, anomalías en la pared abdominal, anomalías que impliquen el síndrome de bridas amnióticas, el teratoma sacrococcígeo y la atresia intestinal. Y su disminución nos va a dar un indicio de la presencia de síndrome de Down, la trisomía 18, incluso anomalías sexuales cromosómicas y triploidías. La hormona coriónica humana, en cambio, va a ser secretada por las células trofoblásticas y recordemos que su función era extender la vida del cuerpo lúteo. Su aumento va a permitir indicar un síndrome de Down o un embarazo molar y su disminución, en cambio, va a permitir que se identifique un embarazo ectópico o anomalías cromosómicas como el síndrome 13 o de Patau y el síndrome 18 o de Edwards. Por otro lado, tenemos la proteína plasmática A asociada al embarazo, la cual es sintetizada por las células trofoblásticas y su aumento nos puede indicar enfermedades hipertensivas del embarazo como la preeclampsia y su disminución, la trisomía 21 e incluso la muerte fetal en los graves casos, pero también enfermedades metabólicas como la diabetes o el síndrome de Cornelia de Lange.
La inhibina A va a ser secretada por el sitio trofoblasto y su aumento nos va a indicar la trisomía 21, la restricción del crecimiento fetal, la enfermedad hipertensiva del embarazo o enfermedad trofoblástica gestacional. Y el estriol no conjugado va a ser una hormona esteroidea que va a ser sintetizada por el sitio trofoblasto, el hígado y la corteza suprarrenal del feto. Y su aumento va a depender mucho del estado materno. Y su disminución nos puede indicar una trisomía 21, la anencefalia, enfermedad hipertensiva del embarazo, el retraso en el crecimiento intrauterino y en muy graves casos la muerte fetal. Bien, dentro de las pruebas invasivas es necesario recordar que se debe hacer en un ambiente muy seguro para evitar complicaciones en la madre. Por lo tanto, aquí tenemos la amniocentesis, la cordocentesis y el muestreo de vellosidades coriónicas. ¿Cómo se realiza la amniocentesis? Aquí se va a extraer líquido amniótico entre 20 y 30 mililitros y los resultados se van a obtener 1 o 2 semanas después. Su utilidad es para analizar la alfa-fetoproteína, la acetilcolinesterasa y las células fetales, con las cuales nos permite también analizar algunas trisomías, como por ejemplo que se puede dar translocaciones o rompimiento de los cromosomas. En la cordocentesis es ideal hacerlo en la semana 17 a 18, que es lo que lo diferencia de la amniocentesis. Por lo que la amniocentesis se requiere extraer líquido amniótico, es prohibido hacerlo antes de la semana 14, ya que antes de esta semana pues no tenemos la cantidad necesaria para poder extraer en este caso el líquido. La cordocentesis entonces se va a realizar mediante la extracción de una muestra de sangre del cordón umbilical de 3 a 5 mililitros, pero esta representa un mayor riesgo fetal. Y en la utilidad tenemos que se usa para el cariotipo fetal, para detectar la anemia fetal, errores congénitos del metabolismo como la galactosemia o la fenilcetonuria y también el retraso del crecimiento intrauterino. Y finalmente el muestreo de las vellosidades coriónicas, la cual es ideal hacerlo en la semana 12 a la 14. Y aquí se va a extraer tejido placentario y como es tejido se debe dar en miligramos de 5 a 30 miligramos del tejido de estas vellosidades. Estas se entregan en menor tiempo que la amniocentesis. Puede ser cuestión de horas, pero su riesgo va a ser muy alto también y puede representar pérdida fetal, defectos de la reducción de las extremidades y en especial de los dedos. Y este muestreo de vellosidades coriónicas en muchos casos puede representar algún falso positivo. Ya. En el tratamiento fetal tenemos la transfusión fetal, en la cual se hacen transfusiones sanguíneas a través de la vena umbilical en la placenta hacia el feto. Y el tratamiento médico del feto, el cual ayuda a tratar infecciones, arritmias cardíacas o la función inadecuada de la glándula tiroides. La cirugía fetal, por su parte, ayuda mucho a la colocación de las derivaciones y también la cirugía fuera del útero. Pero este implica grandes riesgos como la muerte fetal. El trasplante de células madre, por otra parte, ayuda a tratar enfermedades como las inmunodeficiencias y los trastornos hematológicos, recordando que para el trasplante se debe obtener sangre del cordón umbilical, el cual tiene células totipotenciales que ayudan a curar este tipo de enfermedades. Y el tratamiento genético, el cual permite que se sustituya un gen que está ocasionando un trastorno de salud y en este caso ayuda mucho a las enfermedades de Tay-Sachs y la fibrosis quística. Ambas presentando alteraciones en los cromosomas. Hemos llegado al final de este video. Recuerda, yo soy Natalie Salazar y espero que el día de hoy hayas aprendido un poco más sobre el increíble mundo de la embriología. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con todos tus amigos.